Hermanos amados, hemos estado hablando acerca de un tema que es la iglesia viva, y justamente este domingo estamos en el corazón de nuestra serie, donde todos nosotros los que hemos estado viniendo e incluso viendo las predicaciones o escuchando las predicaciones en las redes sociales, hemos estado mirando a la iglesia primitiva del libro de los Hechos y hemos aprendido juntos cómo los principios de esta iglesia nos guían hoy en el siglo XXI. Cómo, hermano, esta comunidad llena del Espíritu Santo en el primer siglo trascendió de tal forma que a la fecha nosotros también podemos ser ampliamente bendecidos. Y si usted recuerda, en la primera predicación recordamos que la iglesia nació no por iniciativa humana o apostólica, no fue así, sino por una acción poderosa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí entendimos que sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia pierde vida. Sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia pierde dirección. Sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia pierde propósito. Hermano, luego, el domingo pasado, vimos cómo esa iglesia no se quedó encerrada en medio de las cuatro paredes del aposento alto, hermano, sino que salió con valentía a compartir el evangelio. Enfrentó oposición, ciertamente, pero también experimentó un crecimiento sobrenatural, un crecimiento muy significativo prácticamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa, hermanos, la palabra de Dios no está detenida, y esta es la palabra que nosotros debemos de predicar, la palabra que necesitamos expresar. Y hoy, hermano, en nuestra tercera enseñanza, como le mencioné yo, en el corazón de esta serie Iglesia Viva, vamos a seguir siendo edificados sobre esta visión, hermano, este propósito que Dios tuvo al permitir que la iglesia se formara. Queremos entender que la iglesia de Dios, fíjese bien, la iglesia de Dios desde el primer siglo, segundo y así sucesivamente hasta el siglo XXI y los siglos que continúan si Dios no viene antes, hermano, no es una iglesia frágil, no es una iglesia, hermano, pasajera, sino que es una obra que permanece en el Espíritu Santo. Es una obra que es incontenible, es una obra que es imparable, es una obra que es indestructible. De esto quiero hablarte. Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermano, para ser parte de este mover. En Puebla, en cualquier lado, hermano, en cualquier ciudad, en cualquier país, Dios nos llama a ser parte de este propósito, de un pueblo que no se conforma con una rutina religiosa. Sí, escúchame, no se conforma con una rutina religiosa de encerrarse solo en sus cuatro paredes, sino que camina con fuerza en la palabra de Dios y que camina con fuerza en el Espíritu. Entonces, mi oración ha sido durante esta semana, mientras preparaba este bosquejo, hermano, que cuando usted escuche este mensaje, no lo recibamos simplemente como una historia lejana. No lo reciba usted, hermano, simplemente como la historia de hace 20 siglos, sino que lo reciba como un llamado personal. Que esta palabra para usted sea un llamado muy, muy personal, pues Dios nos está invitando hoy, como lo hizo desde aquel entonces, a ser parte de eso, a ser parte de una iglesia viva que Él sigue utilizando para transformar Cancún, para transformar México, para transformar al mundo. Bendito sea Dios para siempre. Así que continuando en esta serie, el tema que hoy vamos a ver es que la iglesia crece en medio de la oposición o creciendo en medio de la oposición. Esta enseñanza está basada en el capítulo 5 del libro de los Hechos, desde el versículo 17 hasta el 42, que vamos a ir desglosando poco a poco, hermano. Y entendamos que el crecimiento espiritual, el crecimiento numérico de la iglesia de Cristo, no se detiene ante la oposición. ¿Sí? No se frena, sino antes al contrario, se fortalece ante la oposición. Entonces, vamos a tratar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, a que seamos motivados para que nosotros perseveremos. Y aparte de perseverar, que nosotros cumplamos, hermano, porque es un privilegio y una obligación. Sí, que cumplamos con la misión aún en momentos, en situaciones difíciles, confiando, hermano, no en nuestra denominación, no en nuestro liderazgo, sino que confiemos principalmente en el poder de Dios, que confiemos en la soberanía divina. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo que no siempre aplaude a la fe cristiana. Hoy por hoy, incluso la fe cristiana está siendo atacada.
no conforme lo vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, sino de alguna otra manera. Pero, hermano, sigue siendo atacada. La fe cristiana, la iglesia cristiana sigue siendo atacada. En algunos lugares la persecución es completamente abierta. ¿Sí? Los predicadores son sacados de las comunidades, hermano, son perseguidos y en otros casos, hermano, suceden situaciones muy adversas porque es más sutil. Sí, la persecución sigue siendo más sutil, como por ejemplo, en nuestro México, a través de la educación, se pretende que atacara a la iglesia, a la familia, pero sigue siendo, hermano, esta persecución igual de real, igual, hermano, de presente. Entonces, la iglesia, a través de la historia, nos enseña, o la iglesia primitiva nos enseña, que la oposición nunca ha sido y nunca será un obstáculo para el poder de Dios. ¿Sí? La oposición, por más abierta, por más sutil, hermano, que se presente, no va a ser un obstáculo para el avance del evangelio, sino antes al contrario. La persecución, las dificultades son ese catalizador que catapulta a la iglesia hacia un crecimiento exponencial. Entonces, en Hechos 5 vamos a encontramos a una iglesia joven que está impactando a su comunidad, que está impactando Jerusalén. Y sin embargo, el mover de Dios también desata la furia, desata la inquietud de los líderes religiosos y políticos de su época. Vamos a ver juntos, hermano, algunos principios que podemos aprender en este capítulo 5 del libro de los Hechos para seguir creciendo en medio de cualquier resistencia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar. La iglesia como tal, no solamente Oico, sino la iglesia de manera general va a ser atacada, está siendo atacada. Pero ¿qué podemos aprender de ello? ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano? Pasemos al punto 1. El punto 1, que está basado en los versículos 17 y 18, nos dice que la oposición, ¿qué dice? Es inevitable, ¿sí? La oposición es inevitable cuando Cristo es proclamado. Fíjese bien, cuando se habla de bienestar social, cuando se habla, hermano, de motivación personal y de desarrollo individual, nadie se opone, se aplaude. Inclusive cuando se habla de ocultismo, de otras cuestiones, hermano, nadie dice nada, al contrario, se aplaude y hay grandes masas congregándose. Pero la oposición es inevitable cuando realmente Cristo es proclamado, cuando Cristo realmente es predicado. Vamos a ver los versículos 17 y 18 del libro de los Hechos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vea estos versículos. Estos versículos, a partir del 17, nos menciona justamente esa oposición, pero quiero comentarle que antes de estos versículos nos habla que los apóstoles hacían milagros. ¿Sí? Los apóstoles, hermano, hacían grandes prodigios, estaban predicando al Cristo resucitado. Dice la palabra del Señor que inclusive en los caminos sacaban a los enfermos para que aunque fuera la sombra del apóstol Pedro pasara sobre de ellos y recibieran sanidad. La restitución física, la restitución moral, la libertad espiritual que la gente recibía no fue motivo de júbilo para los líderes religiosos de esa época ni para los líderes políticos. Leímos en este capítulo 17 que levantándose el sumo sacerdote, representante religioso, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, nos dice la Biblia que se llenaron de celos. Ve la última parte del versículo, se llenaron de celos. No glorificaron a Dios porque las familias estaban siendo restauradas, no alabaron a Dios porque los enfermos estaban siendo sanados, no le dieron gracias a Dios porque los atormentados de los demonios y de Satanás eran liberados, sino que se encelaron por su posición, por su status quo. Vemos aquí el celo. Entonces, en estos versículos, ¿qué es lo que encontramos, hermano? Que el mover de Dios estaba teniendo un gran impacto entre la gente, de tal manera que los líderes religiosos perdían o estaban perdiendo el control del pueblo. Fíjese bien, estaban perdiendo el control del pueblo. ¿Y qué sucede? Cuando Dios vino, porque la palabra del Señor nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a trastornar, hermano,
el orden mundial, porque nos llama a la reconciliación, nos llama a la paz, nos llama a la benevolencia, nos llama al amor al prójimo. Pero esto no es conveniente, hermano, nos llama a pensar, porque fíjese, el Evangelio, cuando el Evangelio llega a diferentes regiones, enseña a la gente a leer, enseña a la gente a pensar. Porque fíjese, cuidado con el cristiano que no estudia, cuidado con el cristiano que no lee la Biblia. En otra parte del libro de los Hechos nos dice que la iglesia de Berea, cuando llegaba Pablo y le escuchaban, dice ahí con toda atención, llegada la noche, dice, llegaban a sus casas y repasaban, estudiaban para ver si lo que les había dicho Pablo era lo correcto, lo que les había dicho Bernabé estaba en la Biblia. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano. Analiza la Biblia, confronta, hermano, la palabra expuesta y realmente si pertenece al ambiente, al entorno divino. Cuando un verdadero cristiano, cuando las personas entran en este conocimiento, en esta realidad, en esta verdad, porque fíjese, en muchos lugares, en muchos púlpitos, se predican muchas cuestiones, se hablan de muchas cuestiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y la gente se queda simplemente en ese pensamiento y pierden, o la gente obtiene el control sobre ellos. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que esa gente lo que hizo es, al ver el impacto de que la gente venía de otras poblaciones, venía de otras regiones, porque por los apóstoles eran hechos milagros. Jesucristo, en la iglesia que vimos en el primer domingo de agosto y en el segundo domingo de agosto, y le estamos repasando hoy, estaban llenas del Espíritu Santo, confiando en un Cristo que había entregado su vida y que había resucitado, así como espero yo hoy que en esta noche tú confíes en un Cristo que te amó y que entregó su vida y que resucitó por ti y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que te hace una persona poderosa en fe, poderosa en acción. Hermano, hermana, el problema no era un mal comportamiento de los apóstoles, no se pusieron celosos por un mal comportamiento de los apóstoles, sino que el nombre de Jesús estaba siendo exaltado. No el nombre de la religión, sino el nombre de Jesús. Y las multitudes eran transformadas. Hoy por hoy, el mercado del crimen organizado, por eso le llama crimen organizado, controla muchas áreas, las ventas de estupefacientes y muchas cuestiones, muchas zonas. Los cristianos no nos drogamos. No. Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que la palabra del Señor nos invita a hacer. Entonces, hermano, cuando la gente comienza a perder el control, o los que están encumbrados comienzan a perder el control sobre las masas, se inquietan. Y el Evangelio dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Y estos líderes religiosos, hermano, líderes políticos, estaban inquietos porque el nombre de Jesús se estaba dando a conocer, porque el nombre de Jesús se estaba proclamando, hermano, porque la gente seguía más a Jesús. Y el celo, aquí que nos muestra, no es un celo santo. No es un celo de acuerdo a la palabra del Señor, era un celo político, era una envidia amargada lo que estos líderes religiosos tenían. Y esta amargura, este celo amargado, produce la hostilidad, produce la resistencia. Entonces, debemos de pensar esto. Cuando realmente se predica de Cristo, lo dijimos hace 8 días, Jesús no pasa inadvertido. Cuando la iglesia realmente predica el evangelio tal cual es, con toda transparencia, hermano, con toda honestidad, Jesucristo no pasa inadvertido porque tiene impacto, un impacto poderoso. No vamos a hablar palabras que endulcen solamente nuestros oídos y nos hagan sentir bien. La palabra de Dios nos confronta, hermano, y dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, si a mí me han perseguido, ¿sí? También a vosotros os perseguirán. Entonces ten esto en mente, hermano, hermana. Donde quiera que estemos, si tú vives conforme a los principios divinos, vas a ser perseguido. Vas a ser, hermano, quizá hostigado, quizá rechazada. Y no es una posibilidad remota que esto suceda. Cuando tú levantes la mano y en tu mano levantes la verdad de la palabra diciendo al pecado, pecado, ¿sí? Diciendo a la maldad, maldad, entonces seremos criticados y seremos perseguidos. Jesucristo lo dijo, hermano. Entonces es una certeza para todos aquellos que hemos decidido proclamar la verdad del evangelio. No seremos bien vistos. Entonces aquí es lo que vemos, hermano. Donde Cristo es proclamado con claridad, siempre hay resistencia espiritual y resistencia humana.
te lo vuelvo a repetir, donde Cristo es proclamado con claridad, siempre habrá resistencia espiritual y siempre habrá resistencia humana. Haz de cuenta, hermano, que es de noche. Y en esta noche hay un náufrago por ahí. Y hay un faro que le está iluminando. Un faro que está, hermano, en esa noche de tormenta mostrando el camino. ¿Sí? Al náufrago. Para el náufrago, esa luz es guía. Para el náufrago, esa luz es dirección, es esperanza. Pero imagínate que en esas mismas aguas donde una persona está naufragando, por ahí hay una embarcación bien equipada, con combustible, pero hermano, que es de narcotraficantes, que es de gente que está haciendo mal. Esa gente no querrá que el faro le ilumine. ¿Por qué? Porque si el faro los ilumina, los descubre. Si ese faro que está alumbrando al náufrago pone su luz sobre de ellos, los va a evidenciar. Así sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros proclamamos las verdades del Evangelio, hay gente, instituciones, movimientos que se van a oponer a la palabra del Señor. Porque la Biblia, hermano, no ha pasado de moda. Habrá quienes nos digan retrógradas, habrá quienes no confíen porque dicen el libro ya es pasado de moda, que tiene errores y comenzarán con muchas excusas para decir que la palabra de Dios no es real, no es eficaz. Pero una certeza tengo, hermano, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que este evangelio es poderoso, es más cortante que toda espada de dos filos y tenemos que confiar en él. Tenemos que proclamarlo tal cual es. Entonces, así como te mencioné, que esta luz que podría ser en la ilustración que te menciono, guía para un náufrago, podría ser peligro, evidencia para el que anda en mal, para el que anda, hermano, en situaciones contrarias, contra la justicia, contra la ley. Es importante que lo pienses. Entonces, no te sorprendas, hermano, hermana, si al vivir tu fe recibes críticas, no te sorprendas si en tu vivir recibes rechazos. Si tu vida realmente refleja el carácter de Cristo, piénsalo, si tu vida realmente refleja el carácter de Cristo, algunos van a ser atraídos y te dirán, qué bueno que me hablas del Evangelio, pero otros se van a sentir confrontados y te darán la espalda y comenzarán quizá a criticarte. Entonces, necesitamos evaluar nuestra reacción, la reacción de los demás. La oposición no es señal de fracaso. Si ustedes están predicando el Evangelio, si tú estás predicando el Evangelio a tus compañeros de trabajo, en la institución donde estudias, en tu entorno, en tu colonia, en tu comunidad, y la gente te rechaza, no es una señal de fracaso. No lo es. Antes, al contrario, es una señal de que tú sigues siendo fiel. Y debes de continuar en este proceso. La iglesia viva es la que predica la palabra aún en medio del rechazo. Entonces, hermano, necesitamos orar con valentía. Y orar con valentía no solo por la protección, no. Que de hecho el Señor nos dice que Él está a nuestro lado como poderoso gigante, que no temeremos lo que nos puede hacer el hombre, que caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestro otro lado, pero a nosotros no llegará ese mal, hermano. Pero debemos de pedirle a Dios que nos dé firmeza para seguir proclamando las verdades del Evangelio, aún en nuestro entorno laboral, familiar o en cualquier contexto. Predica la palabra del Señor. Muy bien, la buena noticia, porque hay una buena noticia en esto, a pesar de la oposición, es, hermano, que la oposición no tiene la última palabra. Fíjate, la oposición no tiene la última palabra. Lo que viene en el relato de los Hechos nos muestra que cuando los hombres intentan cerrar la puerta, ¿qué sucede? Dios tiene poder para abrirlas. Dios tiene el poder para hacer que su mensaje siga avanzando. Y es aquí donde entro a mi segundo punto, hermano, que Dios abre caminos para que su gloria, ¿sí?, siga, dice Dios, abre caminos para que su obra siga avanzando. Dijimos primero que se va a levantar la oposición, pero en medio de la oposición, Dios abre caminos para que su obra siga avanzando. Bien, leemos los versículos 19 al 21, por favor. Dice el 19, entendiendo, hermano, que ya los apóstoles habían sido apresados. Dice, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron
el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Muy bien, fíjese, hermano, en medio de la prisión, en medio de las puertas cerradas por el hombre, porque acuérdese que quien puso a estos dos varones en la cárcel fue el hombre, fueron los líderes religiosos. Dios intervino de una manera sobrenatural, de acuerdo a leímos. Nos dice el versículo 19 que el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó. Sí, el ángel del Señor. Dios hizo un milagro conforme nos comenta la palabra y les dijo, y puestos en pie a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí es donde hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una intervención divina. Cuando hay oposición, Dios interviene. ¿Qué vemos aquí? Que la cárcel no fue un obstáculo para la obra del Señor. ¿Sí? Aunque el hombre levante barrotes, ponga puertas intermedias, hermano, donde el hombre encierra, Dios abre. ¿Sí? Donde el hombre encierra, Dios libera. ¿Sí? Y lo debes de pensar, no importa lo que hagan con nosotros, digan de nosotros, cuando Dios pretende o tiene una intención, Dios se moverá de tal manera que su palabra fluya, que su palabra se dé a conocer. Dios siempre abre las puertas. Es bien importante, en medio de la intervención, en medio de la oposición, hermano, Dios abre las puertas y hay una dirección clara. Una dirección muy precisa. El ángel, fíjese, no los liberó para que se fueran a esconder. Porque si usted recuerda, en los evangelios hubo un hombre que precedió a nuestro Señor Jesucristo, llamado Juan el Bautizador o Juan el Sumergidor. Por predicar la verdad, por hablar, hermano, la verdad divina, fue encarcelado. Y de la cárcel salió, hermano, a la guillotina. Fue muerto. Aquí vemos una cosa diferente. El propósito de Dios es diferente. Dios libera a estas dos personas y no para que se vayan de la ciudad. Dios los libera no para que se escondan. Dios los libera, hermano, no para que preserven su vida. La instrucción es bien clara. El ángel del Señor les dijo, id, pues pónganse en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano, entonces el ángel los libera para que comunicaran la misión, para que continuaran con el propósito, la intención divina, hermano. Y en lugar, hermano, que se fueran a un lugar invisible, al contrario, Dios los manda a un lugar público, a un lugar visible. Según leímos en esta porción escritural, los manda al templo. Los manda ahí a predicar. Hermano, entonces vea la intención. Dios abre puertas y nos da una dirección clara y sencilla para que proclamemos la palabra del Señor, para que sigamos hablando. ¿Por qué? Porque hay una urgencia en este mensaje. Hay una urgencia grande, hermano. ¿Qué pasa? Estas personas, según leímos, dice que al amanecer, podemos publicar, hermano, o proyectar por favor el último versículo, el 21. Dice que muy temprano, dice, y habiendo oído esto, entraron, fíjese, lea conmigo, entraron, ¿cuándo? En la mañana, en el templo, en la mañana. Apenas rayando el sol, ya estaban predicando. Apenas los habían liberado en la noche, porque dice que siendo de noche vino el ángel y liberó. Apenas siendo de mañana, hermano, ahí están ellos predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban proclamando, mostrando que cuando Dios abre un camino, hay que obedecer. Cuando Dios abre un camino, hay que obedecer sin demora. Hermano, hay que obedecer sin tardanza. Entonces, si Dios te ha salvado, hermano, hermana, si Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, hermano, siendo antes ajenos al evangelio, enemigos de Dios, y ahora Dios nos ha rescatado. Vean ustedes, veamos cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Y aunque el mundo no nos conozca, nosotros debemos proclamar el evangelio con toda verdad. Esto es una iglesia viva. Entonces, cuando la oposición intenta frenar la obra de Dios, Él mismo abre las puertas necesarias. Dios mismo abre las puertas necesarias para que su mensaje siga adelante. Confía en Dios. Piensa en esto. Fíjate, quiero leerte algo que encontré mientras preparaba este mensaje. De acuerdo a la historia del avance de la iglesia viva, se dice que en 1982 en China, un pastor fue arrestado por predicar. En prisión, comenzó a compartir el evangelio con los prisioneros y con los guardias. Dice esta narrativa. En lugar de silenciarlo, la cárcel se convirtió en una iglesia improvisada.
Muchos creyeron y cuando finalmente fue liberado, la obra se había multiplicado más dentro de los muros que afuera. Historia real. Fíjese, el predicador encarcelado, pero es ahí dentro de la cárcel que Dios obra de una manera maravillosa. Entonces, esto nos recuerda, hermano, que la obra de Dios no depende de las circunstancias externas. La obra de Dios depende del poder de aquel que abre los caminos, de aquel que da las facilidades, de aquel que provee los medios. Nosotros con templo o sin templo tenemos que predicar. Tenemos que hacerlo. Con lugar fijo, sin lugar fijo, tenemos que proclamar la palabra del Señor. Aunque se levante lo que se levante, se diga lo que se diga, tenemos que predicar la palabra del Señor. Hoy me da gusto, por aquí tenemos un amiguito que nos visita. Dios te bendiga. Levanta tu manita. Dios te bendiga, hijo. Él es, hermano, uno de los frutos de la escuela bíblica de verano. Hoy está aquí. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga mucho. Bendiga a tu familia, bendiga a los tuyos. Hermano, no importa. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que hablar con gran verdad. Entonces confía en que Dios tiene el control de todo, hermano. Hermana, confía. Las puertas se cierran en tu vida. Cuando esto suceda, no siempre es un final. Si te despiden de tu centro laboral, si te deja de hablar cierta persona, tus familiares te ven mal y te quitan la palabra, no es el final. Puede ser el preludio para una intervención divina. Para una intervención celestial. Sé obediente, hermano, hermana. Cuando Dios abre esta oportunidad, aprovéchala. Si Dios te ha liberado, habla. Si Dios te ha dado la instrucción, proclama estas verdades. Esto es una iglesia viva, no el que nos encerremos, no nos escondamos. El propósito de ser liberado, hermano, o el de ser bendecido es para ser bendición. Hemos recibido de gracia, demos de gracia, hermano, esta bendición que Dios nos ha dado. Hermano, para que la palabra de Dios siga siendo proclamada, necesitamos confiar, necesitamos hacerlo. Pero no basta, fíjate, hermano, hermana, no basta con que Dios abra el camino, sino también es necesario que nosotros avancemos con valentía. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo vamos a ver cómo los apóstoles, incluso frente a nuevas amenazas, siguen proclamando a Cristo con determinación. ¿Qué hacen? Están mostrando que la verdadera victoria no solamente fue salir de la cárcel, sino que la verdadera victoria es seguir predicando en libertad, hermano, o incluso seguir predicando con cadenas. Dice el tercer punto de este sermón: la valentía para obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué encontramos? Versículos 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bien, en estos versículos los apóstoles son nuevamente llevados ante el concilio, vuelven otra vez al concilio y el sumo sacerdote les recuerda la orden que les habían dado de no predicar más en el nombre de Jesús. Les dice: ya se los advertimos, pero Pedro y los demás responden, según vemos aquí, hermano, con una de las declaraciones más firmes del Nuevo Testamento, una declaración que usted y yo debemos de tener siempre presente en nuestra mente. Él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos una convicción tremenda en la vida de ese Pablo que antes había sido un miedoso. Si nos regresamos, aunque estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, y nos regresamos cronológicamente, este Pedro
Ese que había tenido temor ante una sirvienta y negó a Jesús antes de que el gallo cantara, él le había negado 3 veces. Él tenía temor de hablar de la palabra del Señor, de que lo reconocieran como uno de los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque no se había cumplido en él la promesa del Espíritu Santo que vimos en predicaciones pasadas. Pero vea aquí, hermano, hermana, él ya lleno del Espíritu Santo está hablando de una convicción inquebrantable. Está hablando de la autoridad de Dios que está por encima de cualquier hombre. Hermano, porque ciertamente en el linaje humano hay jerarquías, habemos los más sencillos y hay gente que está encumbrada en el poder, en posiciones altas, en posiciones de autoridad, hermano, pero Dios está sobre todas ellas. Y aquí Pedro está mostrando eso. Entonces, cuando las órdenes de las personas contradicen la voluntad de Dios, apréndete esto, hermano, hermana, cuando las instrucciones, las intenciones, las voluntades del hombre contradicen, se oponen, hermano, a la voluntad de Dios, nosotros como creyentes debemos escoger y seguir antes la voluntad de Dios. Debemos de procurar con la ayuda del Señor escoger la obediencia a nuestro Dios. Hermano, debemos de tener una identidad clara. Una identidad bien marcada. Pedro no solamente defiende su derecho a predicar, porque no nada más defiende eso, sino que reafirma el Evangelio. ¿Sí? Él reafirma el Evangelio. Él dice que a ese Jesús que ustedes mataron, que a ustedes asesinaron, Dios lo ha hecho Señor. Y a este Jesús es al que él predica, reafirma su identidad. Hermano, y es importante que habla de la muerte y de la resurrección de Cristo y del llamado al arrepentimiento. Podemos poner el último versículo, el 32, por favor, hermano. Él está hablando de que a ellos lo mataron y resucitó. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual le ha dado al que le obedecen. El 31, por favor. Dice, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, ¿y qué más? Sí, príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento. ¿Para qué más? Perdón de pecados. Esta es nuestra identidad. Tenemos que hablar de ese Cristo que ofreció su vida. Hermano, pero que no se quedó en la cruz, como en muchos lugares lo tienen enclavado en una cruz. No se quedó en una cruz. Hermano, fue colocado en una sepultura, pero resucitó con poder, resucitó con gloria. Dios le exaltó, está sentado a la diestra del Padre, pero todo eso fue para eso, hermano, para dar arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y es lo que tú y yo debemos de proclamar, que Cristo vive, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que está llamando, hermano, al arrepentimiento, que está llamando a la fe, que está llamando, hermano, para que nuestros pecados sean perdonados. Es lo más glorioso, bendito sea Dios para siempre. Pero aparte de que encontramos que Pedro habla de su identidad, de que él es un verdadero cristiano, porque cristiano es creer en esto, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió, que Cristo perdona, hermano, los pecados, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo viene. Esto es un ser verdaderamente cristiano. Aparte de que él muestra esta identidad, él demuestra una identidad del Espíritu Santo, porque ellos no hablaban con una terquedad humana. Pedro no estaba hablando o defendiendo sus conceptos, sino estaba hablando del resplandor de la obra gloriosa del Espíritu Santo, hermano, porque dice el versículo 32, ahora sí, hermano, por favor, que el versículo 32 dice que nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Y también quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo hace esta obra en nosotros y nos ayuda a predicar. Entonces la valentía cristiana no nace de un orgullo pentecostal. No, la valentía cristiana no nace de un orgullo denominacional. La valentía de Dios no nace, hermano, simplemente de un orgullo congregacional. La valentía de Dios surge cuando dependemos del glorioso Espíritu Santo. Si tú confías en el Espíritu Santo y predicas la palabra, te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo que Dios hace. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener la certeza de que debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es el camino más correcto. Es el camino más seguro, hermano, aunque cueste. Aunque cueste, es lo más importante. ¿Sí? Es importante que sea de esa manera. Entonces, pregúntate si hay áreas en tu vida donde no estás cediendo a la presión humana. Checa, quizá en tu grupo social. Los jóvenes, los adolescentes o también los adultos,
porque nuestro entorno quizá nos obliga, nos forza, y dice, ay, todos actuamos así, todos decimos esto, todos actuamos de esta manera. No, nuestro entorno social no nos debe de presionar, y si nos presiona, nosotros debemos de decir, no, no es correcto, no, no debe de ser de esa manera, hermano. Nosotros debemos de ser leales a Dios, nuestra máxima es, hermano, siempre Cristo, es la santidad, es Dios, y aunque esto implique rechazo, aunque esto implique contrariedad, esto implicará que quizá muchos de nuestros conocidos se alejen de nosotros, ¿sí? Hermano, debemos de pedir esta valentía todos los días pedir valentía, porque hay ocasiones en que se torna hostil esta situación, pero esa valentía debe ser una valentía para hablar, una valentía para vivir conforme a los lineamientos de la palabra del Señor, bajo cualquier ambiente, trabajo, estudio, familia, inclusive redes sociales. Debemos hablar de la palabra del Señor. Bien, hermano, hermana, cuando el pueblo de Dios vive esta clase de valentía, que espero todos los presentes tengamos esa valentía, cuando una iglesia es viva, está viva, tiene esa valentía, ¿qué es lo que sucede? El impacto es inevitable. Sí, fíjate, vas a impactar a los tuyos, va a ser algo grandioso. De hecho, lo que vamos a ver a continuación es que la obra de Dios no solamente sigue creciendo, que es el punto medular. Ya te hablé históricamente qué es lo que sucedió. Pero en medio de todo esto, hermano, vemos que incluso en medio de la oposición, el Señor multiplica a la iglesia por medio del mensaje, que es a lo que quiero llegar. Y este es el enfoque del siguiente punto. El último punto de este sermón es que la obra de Dios es, lea conmigo, la obra de Dios es imparable. Repítalo nuevamente, la obra de Dios es imparable. Versículos 33 al 42, por favor. Ellos oyendo esto se enfurecieron. ¿Quiénes? Los líderes. Sí, porque los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estos líderes, dice, ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de Teudas, o después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Sí, te voy a leer esa parte. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron nuevamente que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ah, bendito Dios. Qué bonita historia, hermano. En estos versículos la reacción inicial del concilio es furia. Sí, es, hermano, deseo de matar a los apóstoles. Pero Dios, según vimos en el versículo 33, pero Dios usa inclusive a un fariseo respetado, hermano, a Gamaliel, conforme leímos. ¿Para qué? Para frenar sus planes. Gamaliel argumenta que si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, pero que si es de Dios, nadie puede detenerla. Es lo que argumenta Gamaliel. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Yo encuentro en estos versículos la soberanía divina. Encuentro la soberanía de Dios. Él controla todo, hermano. Él controla incluso las voces de los incrédulos. ¿Sí? Él controla inclusive las decisiones de aquellos que no le siguen, porque Él es soberano.
Entonces, hermano, hermana, si tú eres fiel a Dios en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, en tu familia, en tu comunidad, incluso dentro de todos ellos, Dios acomodará las piezas, moverá a las personas, abrirá las facilidades necesarias para que tú sigas predicando la palabra del Señor. Sí, para que tú sigas haciendo. ¿Qué pasó? Entre los detractores, entre los opositores, estaba Gamaliel. Dios lo utilizó. Y es que él hasta este momento no era creyente, pero era entendido. ¿Sí? Y Dios lo toma. ¿Qué pasa? Viene una confirmación de lo divino. En medio de la oposición viene la confirmación de que la obra es de Dios. Y conforme dice nuestro punto, la obra de Dios es imparable. La persistencia, el crecimiento del mensaje de Cristo, hermano, incluso en medio de la persecución, es evidente, muestra, hermano, que no es una obra de los hombres, que es una obra de Dios. Cuando la obra es de Dios, permanece. ¿Qué fueron las palabras de Gamaliel? Muchos otros se han levantado, uno tenía 400, del otro no nos dice la cantidad, pero dice que cuando ellos murieron, su movimiento, su grupo, feneció. Jesucristo murió, hermano, en el siglo I. Han pasado 20 siglos y aquí estamos. Sí, gloria a Dios. Aquí estamos porque es obra de Dios. Porque es obra de Dios, hermano, de que Dios nos ama, hermano. Es importante que lo entendamos. Cuando la obra es de los hombres, se desvanece, se acaba. Pero cuando la obra es de Dios, permanece. Y es lo más importante. Hermano, Pedro murió, Pablo murió, y todos los apóstoles murieron. Y después los otros líderes de las iglesias del siglo II, III, IV, hermano, los líderes de nuestra denominación también, los pioneros, ya han muerto y nos seguiremos. Quizá yo me vaya a la tumba en estos días, yo no lo sé, hermano. Pero la iglesia va a permanecer. La predicación tiene que continuar. Y hermanos jóvenes, es lo que tenemos que buscar. Deben de proclamar las verdades, porque los que ahorita son jóvenes serán los líderes y los pastores de un futuro. Nosotros ya estaremos quizá en la tumba, pero ustedes deben de pugnar y procurar que la palabra de Dios se hable con toda verdad, se hable con toda valentía en medio de las pruebas, de la angustia, de la persecución, porque la palabra de Dios no está presa y es viva. Y es lo que debemos de procurar. Estos niñitos que ven aquí, hermano, deben ser enseñados en la sana doctrina. Esto es la iglesia viva, que no tiene miedo, que no se detiene, sino que continúa, hermano, que es resiliente. ¿Sí? Necesitamos esta fortaleza. Tras ser azotados, Pedro y los otros discípulos, porque nos dice ahí, hermano, la primera vez fueron encerrados y fueron llamados una segunda y una tercera vez, pero en esa tercera vez, hermanos, sus espaldas fueron golpeadas. Fueron, hermano, latigados, fueron azotados y amenazados. Pero a pesar de todo ello, conforme leímos la palabra del Señor, esta historia de la iglesia viva, ellos se sintieron gozosos, se sintieron privilegiados, se sintieron dichosos de ser tomados por dignos de sufrir por la causa del evangelio. Así es de que, hermano, esta es la iglesia viva. La obra de Dios es imparable. Y por ahí dice un canto de los antiguos, en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando y así debe de ser, porque es Dios el motor de todo esto. Es el Espíritu Santo quien, hermano, nos mueve. Y en medio de los problemas debemos de confiar plenamente en Dios, hermano. Es importante porque ellos, a pesar de todo ese sufrimiento, dice que continuaban enseñando por las calles y por las casas. ¿Iremos a otro fraccionamiento? Sí. ¿Seguiremos con los cultos en los hogares? Sí. ¿Nos va a llover? Sí. ¿Nos van a criticar? Sí, hermano. ¿Nos dirán muchas cuestiones? Sí. Pero tenemos que hablar que Cristo sigue salvando, que Cristo sigue obrando, que Cristo sigue restaurando, hermano, hermana, y no nos debe de dar pena. Debemos de proclamar las grandezas de nuestro Dios. La obra de Dios no depende de la ausencia de oposición. El éxito de la iglesia no depende en que todas las cosas salgan bien, porque la Biblia nos enseña que hay, hermano, resistencia, que hay oposición. El éxito, hermano, de la iglesia es la presencia del Señor. Esto es el éxito, que Dios nos respalde. Y cuando el mensaje central es Cristo se ofreció por nuestros pecados, Cristo resucitó, Cristo se exaltó, hermano, y Cristo viene pronto. Cuando hablamos de estas verdades, cuando el eje de nuestra predicación es esta, hermano, la gente vendrá al conocimiento del evangelio. La gente será salva, bendito sea Dios para siempre. Es importante que sea. Estoy por terminar mi maestría, hermano, en estudios ministeriales y dentro del plan de estudios llevé una materia acerca de la obra misionera.
Tuve que leer algunos libros, consultar algunos sitios web para entender cómo funciona todo esto y que la visión de Dios sea más amplia. Y estudié, hermano, y platicaba intercambiando mensajes con una pareja predicadora misionera en Irán. Ella me decía que predicar el evangelio en Irán es ilegal. En toda aquella parte es ilegal. Hermano, las iglesias domésticas crecen rápidamente. Tú y yo hoy podemos venir este domingo y congregarnos. ¿Y dónde decimos? Estamos aquí en el edificio. Hablamos y damos hasta la geolocalización. En Irán no se puede hacer eso. No se puede. Las iglesias son domésticas, es decir, se juntan, se reúnen en las casas, ¿sí? Porque es ilegal predicar el evangelio. Hermano, decía esta hermana, platicando con otro pastor, que cuando les cerraban una casa, que los detectaban, les cerraban una casa, no los dejaban congregar, se abría otra y se abría otra, y ahora cerraban una y se abrían 3, 4 más. Hermano, y el evangelio sigue creciendo ahí en Irán y en aquellas partes musulmanas. ¿Sí? A pesar de la oposición, a pesar, hermano, de que se les dice que no lo hagan. Estos hermanos que les comento, de hecho no les puedo decir ni siquiera su nombre porque ellos nos dicen, no digan nuestros nombres, porque ellos están, hermano, de manera, voy a decirlo así, ilegal en Irán, pero están para predicar el evangelio. Son mexicanos, es una pareja de mexicanos, de Asambleas de Dios, hermano, pero están allá para predicar la palabra del Señor. Sí, aunque los hombres dicen, no prediques, ellos predican. Ellos hablan la palabra del Señor. Entonces, hermano, el gobierno podrá cerrar edificios, pero jamás podrá cerrar los corazones. Sí, sábenlo. Podrán cerrar los edificios, pero no podrán cerrar nuestros corazones. Tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición para hablar de la palabra del Señor, porque nos recuerda eso, hermano, que no hay ninguna ley humana, no hay ninguna fuerza humana que pueda detener el poder del evangelio, porque la obra de Dios es imparable. La obra de Dios es imparable, así como esta imagen, hermano, de un río cuesta abajo. Sí, y lo hemos visto, hermano, que cuando viene el agua, cuando viene la lluvia, hermano, cuando la lluvia cae sobre las montañas, y aunque muchos hayan construido en las riberas del río o puestos diques, el río, hermano, toma su lugar, toma su cauce y arrasa con todo lo que está en medio. Sí, así es el evangelio. Aunque haya oposición, aunque se le pongan diques de fe, se cierren las puertas, se amenace a la gente, cuando nosotros hablamos y creemos en este Cristo vivo que salva, hermano, que restaura, que redime y que vendrá pronto, hermano, el evangelio continúa. El evangelio continuará, sigue fluyendo. Así es la obra de Dios y es importante que lo entendamos. Entonces, hermano, hermana, necesitamos mantenernos a la perspectiva. Tu vida, mi vida, necesitamos mantenernos a la perspectiva. Todas las dificultades que enfrentamos, ¿sí? Las dificultades que se nos presentan, no son señales de derrota. Yo no sé, de las 3 áreas que tenemos aquí en las butacas, yo no sé quiénes de ustedes estén presentando o enfrentando situaciones adversas. Yo no lo sé, porque si estás predicando la palabra del Señor, quizá te vas a enfrentar con estas situaciones, pero no es señal de derrota. Antes, al contrario, son oportunidades que Dios te está dando. Sí, oportunidades que Dios nos está dando, hermano, para que Dios muestre su poder. Sí, para que Dios muestre su gloria. Si quizá no estás sufriendo, no estás padeciendo, y voy a decir algo triste, no estás predicando. No estás predicando. No estás testificando. Tu vida es muy cómoda. No estamos cumpliendo con la palabra. Cuando prediquemos la palabra del Señor vendrá esta resistencia, hermano. Pero, hermano, son oportunidades que Dios nos da para mostrar su poder. Necesitamos perseverar en esta misión, aunque duela, aunque suframos, hermano, aunque haya rechazo, aunque haya burla, aunque sigan hablando, hermano, de nosotros. Debemos vivir este evangelio completo, este evangelio de fe, hermano, porque el triunfo ya está dado. El triunfo es de nuestro Dios, el triunfo es del Señor Jesucristo, hermano, y está garantizado, confía en esto. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, gloria sea a Dios para siempre. Esta es nuestra confianza. Entonces cree, hermano, cree, hermana, la iglesia viva tiene presente la victoria final, que aunque parezca que todo esté en contra de nuestra congregación, aunque parezca que todo esté en contra de ti, de tu familia, hermano, hermana, recuerda que Dios ha declarado ya el triunfo en su palabra.
La iglesia viva confía en esto. La iglesia viva no es la más cómoda, la que tiene la mejor construcción, la que tiene los mejores instrumentos, la mejor plataforma. Esto no es la iglesia viva. La iglesia viva es la que predica en medio de la prueba, en medio de la lucha, con o sin instrumentos, con o sin lugar, hermano, pero que permanece fiel y siempre anuncia al Cristo que ofreció su vida, al Cristo que resucitó, al Cristo que fue ascendido, al Cristo que regresará. Esto es una iglesia viva y es lo que el Señor está buscando y está con nosotros, hermano. Entonces, que desde el arresto hasta la amenaza de muerte que recibieron estos apóstoles, lo que parecía ser una serie de obstáculos en la vida de los primeros apóstoles, de la primera iglesia primitiva, hermano, brilló la gloria de Dios, brilló la gloria del Señor. Y esto nos lleva a una conclusión muy hermosa. Nos lleva a la conclusión que la obra de Dios es imparable. La obra de Dios es imparable. Entonces, la pregunta, hermano, no es si el evangelio seguirá adelante, porque usted la respuesta ya la tiene. La pregunta no es si el evangelio, hermano, será imparable. La pregunta es si nosotros, si tú, escucha, la pregunta es si tú estás dispuesto, joven, señorita, hermano, hermana, si nosotros estamos dispuestos a ser parte activa de la obra de Dios, parte activa de lo que Dios está haciendo aún en medio de la oposición. En nuestro México tenemos todavía la oportunidad de hablar libremente del evangelio. Tenemos proyectos para esta Navidad, para ir a una parte pública y presentar un drama navideño si el gobierno nos lo permite. Todavía tenemos este privilegio. Pero aún si no lo tuviésemos, hermano, hermana, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Tenemos que seguir hablando de estas verdades eternas. Entonces, en Hechos 5, dimos un vistazo a un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Sí, siglo I, siglo II, siglo III, hasta el siglo XXI y no sé hasta cuándo, hermano, pero se seguirá repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cuál? Que la oposición es inevitable, hermano. Cuando Cristo es proclamado, siempre habrá quien diga, no, no hables más de esto, no queremos que hables de esto. Otro, hermano, es que Dios abre caminos para que su iglesia siga avanzando, siga abriendo cárceles, sigue abriendo puertas, hermano, de manera maravillosa, porque no te lo mencioné, te lo menciono ahorita, que esos líderes se sorprendieron porque las puertas de la cárcel estaban cerradas, los guardias estaban a la puerta, pero los predicadores ya no estaban dentro de la cárcel, el ángel los habría liberado. Entonces la verdad es esta, hermano, que Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue moviendo piezas en particular. Y hermano, ¿qué vemos aquí? Que necesitamos la valentía para obedecer. Hermano, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Esta es la clave. Obedecer antes a Dios que a los hombres si queremos mantenernos fiel a las verdades eternas. Por ahí en algún momento se dijo, no puedes predicar de este tipo de situaciones, hermano. Nosotros predicamos porque la palabra del Señor así nos lo enseña. Y finalmente vimos que la obra de Dios es imparable. La obra de Dios no se va a detener, continuará. La iglesia primitiva, hermano, no creció porque todo fuera fácil. No, la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I se multiplicó, pero no porque todo fuera fácil, porque todo fuera sencillo, hermano, no, sino porque estaba llena del Espíritu Santo. Ese fue su motor, esa fue la clave. Hermano, la iglesia primitiva creció porque estaba comprometida, estaba dispuesta a obedecer al Espíritu Santo, dispuesta a seguir a Dios. Y el mismo Dios que sostuvo a la iglesia del siglo I es el mismo Dios que ha sustentado a la iglesia a través de los siglos y que hoy, en agosto del 2025, nos sigue sustentando a nosotros. Nos sigue impulsando y nos sigue motivando, hermano. Es el mismo Dios que sigue motivando a la iglesia hoy y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Entonces, hermano, hermana, si has estado callando tu fe, si has estado callando tu fe por miedo o por la oposición, y esta oposición quizá te ha hecho retroceder, hoy es un día para que renueves tu compromiso con Dios. La iglesia viva es aquella que renueva constantemente su compromiso con Dios. Ora, hermano, hermana, para que seas lleno, para que seas llena del Espíritu Santo, porque la iglesia viva, conforme hemos aprendido, es una iglesia llena del Espíritu Santo, y que la misma valentía que vivió Pedro sea la valentía que se demuestre en tus pláticas, en tu entorno, en tu trabajo, en tu institución, hermano, hermana. Es bien importante que sea. Decide, hermano, hermana,
que pase lo que pase, escúchame bien, decide que pase, que suceda lo que suceda, tu obediencia será primero a Dios. Será siempre a Dios. Y para todos aquellos que nos escuchan por primera vez o que no han entregado todavía su corazón a Cristo, no han hecho esa decisión, que les gusta el Evangelio, que son simpatizantes, pero que no han querido todavía afirmarse en Cristo Jesús. La razón por que la iglesia ha seguido creciendo, sábelo, amigo, amiga, que este crecimiento ha sido por más de 2000 años y se ha manifestado de forma gloriosa, inclusive ante la persecución, es porque Jesús no está muerto. Es porque Jesús resucitó y resucitó con gloria. Él vive y su perdón, su obra de perdón de pecados está disponible hoy para ti. Esta tarde, la obra que Él hizo en el siglo I para rescatarte del pecado, de las garras de Satanás, sigue vigente hoy, en el siglo XXI. La Biblia dice en Hechos 3:19, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que eres pecadora y que necesitas el perdón de Dios, pon tu fe en Jesucristo. Yo te invito a que pongas tu fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por ti, murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó para darnos vida eterna, para darnos vida real. Hoy mismo puedes decirle, Señor Jesús, te entrego mi corazón. Hoy mismo puedes decirle, me arrepiento de mis pecados y confío en ti como mi Salvador y como mi Señor. Hermano, hermana, amigo, amiga, la oposición continuará. Así será hasta que Cristo regrese por su iglesia. Pero la victoria ya está segura en Cristo Jesús. Créelo, ya está segura en Cristo Jesús. No se trata de que si el evangelio avanzará, sino de que si tú caminarás en el evangelio. Si tú caminarás y formarás parte de lo hermoso, de lo glorioso que Dios sigue haciendo, del mover glorioso de Dios. El llamado está hecho y la decisión es para todos, para los que han retrocedido o para los que no se han decidido. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora